Bueno, este video corresponde a los martes de geometría y el día de hoy vamos a ver trigonometría básica. ¿En qué consiste esto? En que vamos a ver las funciones trigonométricas básicas. De momento vamos a ver el seno, el coseno y la tangente. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ya sabemos que un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de sus ángulos vale 90 grados. Ese es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Vale. Puede ser que nos den este ángulo de aquí. ¿Ok? Vamos a llamarlo vamos a representarlo con una letra griega. A veces lo representan con la letra griega teta. Puede ser que nos den el ángulo de acá. Vamos también a representarlo con una letra griega. A veces les llaman alfa. ¿Ok? Entonces, con respecto a teta, o sea, con respecto al ángulo de acá, si nosotros tomamos este ángulo, entonces este de acá sería el cateto opuesto al ángulo. ¿Sí? Porque está opuesto al ángulo. Y este de acá sería el cateto adyacente. Entonces CO estamos diciendo que es cateto opuesto. Y CA estamos diciendo que es cateto adyacente. ¿Ok? Y esto de acá del triángulo rectángulo, pues ya sabemos que es la hipotenusa. ¿Ok? Bueno. Entonces el cateto opuesto es el que esté opuesto al ángulo que estamos nosotros tomando en cuenta. Si nosotros estuviéramos tomando en cuenta este ángulo de acá, entonces este de acá sería el cateto opuesto y este de acá sería el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces todo va a depender del ángulo que nos den, de la posición del ángulo que nos den. Bueno, el seno, por lo regular lo representan con sen. Vamos a ponerle sen del ángulo. ¿Ok? Al coseno, normalmente lo representan como cos. Vamos a ponerle también cos del ángulo. Y a la tangente, normalmente la representan con tan. Vamos a ponerle tan del ángulo. ¿Okay? En otros libros la representan como TG. Pero si nosotros checamos en nuestra calculadora, lo más seguro es que venga así: sen, cos y tan. ¿Okay? ¿Qué calculadora? Pues nuestra calculadora científica. La más tradicional que ocupamos pues es la Casio. Por ejemplo, vamos a buscar aquí calculadora científica o calculadora Casio.
estas son las calculadoras científicas. Entonces, sin, cos y tan, de seno, coseno y tangente. Aquí la tenemos. Vamos a copiar la imagen. Ahora vamos a traer para acá. Ahí está. Por lo regular esta es la calculadora más utilizada por nuestros estudiantes. Entonces aquí tenemos esta tecla. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la calculadora un poquito más grande. Ahí está. Entonces tenemos estas teclas. Entonces, esta tecla de aquí, que dice sin, representa el seno. ¿Ok? Esta tecla de aquí, que dice cos, representa, voy a ponerle otro color, el coseno. Y esta tecla de aquí que dice tan, representa la tangente. ¿Ok? Entonces puede ser que tengamos una calculadora como esta. Entonces puede ser que tengamos una calculadora como esta. Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado con el uso de nuestra calculadora. Si tenemos una calculadora como esta y nosotros quisiéramos calcular el seno de 30 más 1, si nosotros quisiéramos calcular seno de 30 más 1, o sea, estamos diciendo que a 30 le saque seno y a eso le sume 1. Si nuestra calculadora es como esta y nosotros apretamos seno, vemos que aparece un paréntesis. Y si nosotros ponemos ahí 30 y luego le ponemos 1 y le damos igual, la calculadora lo que va a hacer es sacarnos el seno de 31. Porque como es todo eso está dentro del paréntesis, el paréntesis no se ha cerrado, lo que va a pasar es que va a sumar primero 30 más 1, 31. Y a eso le va a sacar seno y por eso nos da ese resultado. Y ese resultado estaría mal. Porque lo que nosotros lo que queremos es que le saque el seno a 30 y luego le sume 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos que sea seno de 30. Si la calculadora nos abre un paréntesis, nosotros tenemos que cerrarle el paréntesis. Entonces ahí le estamos indicando que solamente queremos el seno de 30. Y luego ponemos más 1. Entonces ahora sí, le va a sacar seno de 30 más 1. Seno de 30 es 0.5 o un medio más 1. Aquí aparece 3 medios, pero si nosotros apretamos esta tecla que dice SD, ya no los muestra en decimales, 1.5. Y si lo queremos en quebrados, le apretamos ese y ya nos aparece 3 medios. ¿Ok? Que es lo mismo. Bueno. En cambio, si tenemos una calculadora como esta, y nosotros apretamos seno de 30 más 1, esta no nos puso el paréntesis, significa que en este caso no es necesario ponerle los paréntesis. Si pongo seno de 30 más 1 y le damos igual, automáticamente nos da ese 1.5. ¿Okay? Esta calculadora no tiene para la interpretación en quebrados. Esta sí. Algunas son más avanzadas que otras. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede pasar? Nos puede pasar que nuestra calculadora no esté, por ejemplo, tiene que estar en degree. Si está en radianes, si nosotros ponemos seno de 30 y no nos da 0.5, si no nos da 0.5, significa que no está en degree.
y entonces nosotros tenemos que convertirla a degree. ¿Sí? Esa va a ser, como quien dice, nuestro ajuste. Ponemos seno de 30 en la calculadora, y si no, por ejemplo, si yo pongo seno de 30 en la calculadora y me da 0.5, significa que está en degree, y ahí la puedo dejar, salvo que el maestro les indique que ese día van a calcular en radianes, ¿ok? Pero por lo regular se trabaja en degree al principio. Entonces, ¿cómo le hago para convertir? Si estoy en esta Casio, ¿cómo le hago para pasarla a degree? Aprieto la tecla Shift, la tecla Mode, me va a salir este menú, y entonces escojo la opción 3 que dice DEC. A lo mejor si en la de ustedes aparece otro numerito para DEC, aprietan ese numerito. Le damos en 3 y entonces ya está en DEC. Y si yo pongo seno de 30, ya me va a aparecer un medio o 0.5. ¿Ok? En estas calculadoras de acá, si tienen una calculadora más o menos como esta, acá arriba les aparece en qué está. Por ejemplo, aquí tiene una D, que significa degree. Si la calculadora tuviera aquí una R, significaría que está en radianes. Y si nosotros ponemos seno de 30, ya no nos va a dar 0.5. Entonces, ¿qué hay que hacer en estas calculadoras? Apretar Mode, seguir apretando Mode, seguir apretando Mode, seguir apretando Mode. Aquí ya nos aparece 1, 2 y 3. 1 para DEC, 2 para rad y 3 para gra. Entonces, en degree le ponemos 1, ya nos va a aparecer acá la de letra D, y entonces ya podemos hacer nuestro cálculo. Entonces sería seno de 30 igual 0.5. Ya sabemos que está en degree, entonces ya la podemos ocupar. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones que tenemos en nuestras calculadoras. Entonces, ya sabemos que son seno, coseno y tangente los botoncitos. Y tenemos este valor, este dibujo del triángulo, que nos sirve como base para hacer nuestros cálculos. Entonces, si nosotros tuviéramos un ejercicio. Pero todavía nos hace falta poner qué representa cada cosa. ¿Ok? Vamos a dibujar de nuevo el triángulo. Está nuestro triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces dijimos que este de acá era uno de los ángulos. En este caso este lo estamos representando como θ. ¿Ok? Esto de acá es el cateto opuesto, pues que es el que está opuesto al ángulo. Esto de acá es el cateto adyacente, y esto de acá es la hipotenusa. Bueno, ¿qué representa el seno del ángulo? El seno del ángulo representa la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Alguien decidió dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa y llamarle a esa relación seno. ¿Okay? Bueno, ¿qué representa el coseno del ángulo? El coseno del ángulo nos representa la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué nos representa la tangente del ángulo? La tangente del ángulo nos representa la relación que hay entre el cateto opuesto y
el cateto adyacente. Ahí está. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, supongamos que tuviéramos un triángulo rectángulo. Nos dijeran que este ángulo es de 30 grados. Y nos dijeran que el cateto opuesto fuera de 8, por ejemplo. ¿Okay? Y con eso nosotros tendríamos que calcular el valor de la hipotenusa y el cateto adyacente. Si nosotros tuviéramos otro valor, o sea, si nosotros tuviéramos la hipotenusa y el cateto opuesto, nada más nos faltaría el cateto adyacente. Pero como ya tenemos dos valores, nosotros podríamos ocupar Pitágoras y con eso calcular el otro. Pero en este caso nos faltan dos lados, nos están dando un ángulo. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, como el valor que nos están dando es el cateto opuesto, o sea, nos dicen que el cateto opuesto es 8, que el ángulo es 30 grados, en este caso el ángulo es igual a 30 grados. Si yo quiero calcular la hipotenusa, entonces tendría que buscar entre las funciones trigonométricas que tenemos, tendríamos que buscar algo que relacione el valor que nos están dando, que en este caso es el cateto opuesto, y la hipotenusa. Entonces busco uno que tenga cateto opuesto e hipotenusa. En este caso vemos que el que tiene cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si sustituimos los valores, nos quedaría que el seno de 30 grados es igual, o seno de 30, ¿sí? Como lo quieran poner, es igual al cateto opuesto, que en este caso vale 8, entre la hipotenusa. Entonces, si quiero la hipotenusa, el valor de la hipotenusa tendría yo que aquí despejarlo. ¿Cómo puedo resolver este despeje? Una forma rápida de resolver este despeje es que cuando tengamos algo así, lo único que hagamos sea intercambiarlos. ¿Qué quiere decir? Que acá pongamos, por ejemplo, hipotenusa y del otro lado pongamos seno de 30. Y entonces en nuestra calculadora así lo ponemos. Ponemos 8 entre seno de 30. Igual, dice 16. Entonces ponemos que la hipotenusa es igual a 16. O sea que en este caso nosotros ya encontramos el valor de la hipotenusa. Vale 16. ¿Okay? O sea que este de aquí es igual a 16. Ahora, para encontrar el cateto adyacente, lo podemos hacer de dos formas. Como ya tenemos cateto opuesto y ya tenemos hipotenusa, podríamos ocupar Pitágoras y encontrar el cateto adyacente. O podemos hacer cateto opuesto con cateto adyacente, por ejemplo, ocupar tangente, y eso nos serviría para encontrar cateto adyacente. O como ya tenemos la hipotenusa, podemos hacer hipotenusa y cateto adyacente, o sea, coseno, y con eso encontrar el valor. Por ejemplo, si nos vamos por coseno, nos quedaría entonces que el coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que no lo tenemos, sobre la hipotenusa, que ya sabemos ahora que vale 16. Si quiero encontrar el valor del cateto adyacente, como este 16 está dividiendo, nada más lo pasamos multiplicando, así que nos quedaría 16 coseno de 30 grados. Lo que quiere decir es que si nosotros ponemos en nuestra calculadora 16 coseno de 30 grados,
y le damos igual, lo queremos en decimal, ponemos aquí y nos da 13.8564. Entonces vamos a poner aquí 13.8564. 0646. Vamos a poner varios decimales. ¿Okay? Ahora, ¿qué es este 8 raíz de 3? Ese 8 raíz de 3 se podría decir que es la forma más exacta de representar. 8 raíz de 3 tendría tomando en cuenta como que dice todos los decimales que puede haber. ¿Okay? Entonces en este caso cateto opuesto nos dio que vale 13.85640646. Entonces este de acá ya sabemos que vale 13.85640646. Ahí está. Ahora, esto fue yéndonos por el lado del coseno. ¿Okay? ¿De qué otra forma se pudo haber hecho? Nos pudimos haber ido por el lado de la tangente. ¿Por qué nos pudimos haber ido por el lado de la tangente? Porque el cateto opuesto ya lo tenemos, el ángulo ya lo tenemos. Con eso podríamos calcular el cateto adyacente. Por ejemplo, nos quedaría entonces, si nos fuéramos por esta opción, sería tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que vale 8, sobre el cateto adyacente. Entonces, despejando el cateto adyacente nos quedaría 8 tangente de 30 grados. Nos quedaría 8 tangente de 30 grados. Entonces, si ponemos en nuestra calculadora 8 tangente de 30 grados, así, y así lo queremos en decimal, nos quedaría 4.61 dice 4.61 88 021 54. ¿Por qué nos dio diferente? Nos dio diferente, acá el cateto adyacente nos dio 13.85. ¿Por qué nos dio diferente? Nos dio diferente porque despejamos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que acá el cateto adyacente, en este caso, el cateto adyacente estaba arriba. Y entonces aquí está dividiendo, pasó multiplicando. Pero en este caso el cateto adyacente no está arriba, está abajo. Entonces en este caso hay que hacerle como hicimos al principio con la hipotenusa. Que quiere decir que lo que tenemos nosotros que hacer aquí es intercambiar. ¿Okay? Entonces, esta parte está mal. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahora sí, haciendo el intercambio nos quedaría que el cateto adyacente es igual a 8 sobre la tangente de 30. Entonces nos quedaría que sería 8 entre tangente de 30, que es 13.86 8564. A ver, voy a poner 8 entre tangente de 30. Está, nos dio esto de aquí. 8.85 6460. Ah, no, 640646. 640646. Entonces ahora sí nos da lo mismo. ¿Okay?
Entonces, sin importar por cuál camino nos vayamos, ya vimos que nos va a dar el mismo resultado. Incluso si nos fuéramos por Pitágoras. Si nos fuéramos por Pitágoras, nos quedaría la suma de los catetos al cuadrado vamos a ponerle a este A este B y a la hipotenusa C. Nosotros sabemos que la suma de los catetos al cuadrado, o sea que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrado. Y que si quiero uno de los catetos, por ejemplo, si yo quiero B cuadrada, nos quedaría C cuadrada menos A cuadrada. Entonces nos quedaría que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Para nuestro ejercicio, entonces pondríamos acá en la calculadora raíz cuadrada de C, que nos dio 16, al cuadrado, menos 8 al cuadrado. En la calculadora lo podemos poner directo. O sea, lo que estoy haciendo es poniendo la raíz cuadrada. C nos dio 16, sería 16 al cuadrado, menos 8 al cuadrado. Y entonces tendríamos otra vez lo mismo, 13.85, 640645. Entonces vemos que no importa por cuál camino nos vayamos, de todas formas nos va a dar el mismo resultado. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima.